algo que... Bien, adelante. Bueno, después de ver este video, vamos a apreciar que en cuestiones de revoluciones, la de Cuba fue de las más, como fue de las primeritas, se puede decir que dieron un éxito, el éxito que estos grupos revolucionarios querían, pues no se dejó esperar en otros bandos, en otros países para levantarse igual. ¿Qué va a pasar aquí? También empiezan a jugar un papel muy importante los exiliados, tanto en México o en países vecinos. ¿Por qué? Porque con estas cuestiones en Cuba muchos se fueron a lo que fue Veracruz, si no me equivoco, muchos se exiliaron ahí, incluso siempre que también se exilió Che Guevara. Che Guevara estuvo en México exiliado. No sé si alguna vez escucharon que incluso no sé cómo, pero la CIA, tanto la CIA como México, decían que tenían bien observados en Veracruz, porque Che Guevara, si no me equivoco, con ayuda de exiliados que en Estados Unidos tenían un rancho, y en ese rancho se decía, había mitos. Era un rancho de amistad, de las amistades de Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas fue el mecenas de ese grupo disidente cubano, fue el que nos estuvo ayudando, pero constantemente. Ojo, estaba en su retiro, si no me equivoco. Sí, no, ya estaba retirado. Nos ayudó con dinero, con ideología, con conexiones, toda la ayuda que este tipo de grupos necesita, ¿no? Y en ese tiempo, como comenta Valentín, en ese tiempo lo vigilaba la Secretaría de Gobernación a través de una oficina que se llamaba la Dirección General de Seguridad. La Dirección General de Seguridad estaba comandada por un señor que se llamaba Fernando Gutiérrez Barrios. Para más referencia, Fernando Gutiérrez Barrios, luego chequenlo en Vamos a hablar de quién era. Al tiempo él fue secretario de Gobernación en la época de Carlos Salinas. ¿Sí? Entonces siempre se dijo que Fernando Gutiérrez Barrios tuvo así del brazo a Che Guevara y le dijo: tengo la orden de matarte, pero te vamos a proteger, porque hubo una contraorden. Entonces, en lugar de que la Policía Federal lo persiguiera, lo protegía a Che Guevara y a su grupo. ¿Sí? Eso es un elemento que a lo largo de los años han ido saliendo la información, pero fue muy evidente la protección que el gobierno mexicano de esos años le dio a la organización guerrilla cubana. A mí lo que pasa es que se refugiaron aquí en México con Lázaro Cárdenas, porque durante el sexenio de Lázaro Cárdenas se miró muy claro que si bien Lázaro Cárdenas no era comunista, sí era socialista. Entonces, cuando hubo la oportunidad de exiliarse en México, él los acogió. Ya después, por decirlo, como a medida de pago, vamos a ver que Lázaro Cárdenas va y se pasea hasta la URSS. Va y lo invitan también, creo que cuando Fidel Castro hace el triunfo lo invitan, ¿no? Sí. Entonces, empieza a ver estas ideas y por eso en el video mirábamos que salían desde Veracruz con pertrechados y salían con barcos desde aquí, desde México, ¿no? Con un barco que se llamaba el Granma. Y el Granma fue el nombre del periódico oficial de Cuba hasta la época de Fidel. Era como el emblema, ¿no? El emblema ideológico. Vamos notando, junto con lo que decían los compañeros, vamos notando cómo esta revolución tiene apoyo incluso desde los exiliados en Estados Unidos. O sea, esta revolución es tan impactante y tan victoriosa, se podría decir, que tienen los exiliados tienen su sustento gracias a estos otros exiliados por parte de Estados Unidos. Y como decían, este rancho en Veracruz siempre daban alarde de que estaba vigilado las 24 horas, porque incluso por ahí en una lectura menciona que estaban introduciendo armas, que iban a introducir armas, pero que supuestamente le cortaron el suministro, que se las quitaron prácticamente. Pero, o sea, tener tanto la CIA como el gobierno de México los tenían tan vigilados en cada movimiento.
porque había un alarde de que no, pues están haciendo, desde Cuba decían que están haciendo un motín, están haciendo su revuelta desde México, desde Veracruz, pero pues México se defendía y los detrás de México Estados Unidos diciendo que nos tienen vigilados, pues que no pueden hacer nada más. Me olvidó comentarles que, hablando de Fernando Gutiérrez Barrios, él fue uno de los que le ayudó mucho al régimen. Es más, el que fue, o sea, Fernando Gutiérrez Barrios se convirtió en el brazo derecho de Carlos Salinas para mantener el control político, ¿no? A través de la Secretaría de la Gobernación. Y el brazo derecho de Fernando Gutiérrez Barrios fue Mario Fabio Beltrón, ¿saben quién es? ¿Han escuchado ese señor? Fue gobernador de Sonora, ¿sí? Uno de los últimos políticos dinosaurios del PRI. Entonces, mejor para que vayan viendo cómo vienen dándose las conexiones, ¿no? Y Fernando Gutiérrez Barrios tiene que ir al médico a una revisión y resulta que pues, ahí se quedó. O sea, ya no le servía el régimen y murió en una sala de operaciones. También lo que pasa aquí con el triunfo de la Revolución Cubana es que a Estados Unidos no le gusta exhibir eso, ¿no? Pero la primera vez que Fidel Castro se subleva contra Fulgencio Batista, se exilia en Estados Unidos. De hecho, hay videos donde Fidel Castro está repartiendo habanos y se fotografía con los policías y era muy querido en Estados Unidos. Era popular. Era popular. Ya después viene haciendo como una caravana y termina en México, ¿no? Lo que pasaba ahí en Cuba era una situación, como les he dicho, Estados Unidos le gustaba jugar de los dos lados. Entonces lo que no comentan de la Revolución Cubana es que tanto apoyaba a Fidel Castro en la revolución como apoyaba a Fulgencio Batista, ¿no? A Estados Unidos no le importaba quién ganaba, al final con el que ganara ya estaba jugando. Lo que pasa es que al término de la Revolución Cubana empiezan a salir estos roces con Fidel Castro, porque Fidel Castro empieza a usar no el mecanismo socialista, no, el mecanismo normal de una revolución. Entonces, durante toda la Revolución Cubana y todavía en fechas tempranas, meses o inclusive todo el primer año después de la Revolución Cubana, Fidel Castro nunca va a decir que es una revolución socialista. Hasta que Estados Unidos se mete de lleno a Cuba, es cuando alza la bandera roja y dice, vamos a pedir ayuda a la URSS. Y esto fue una revolución socialista. ¿Por qué? Porque ellos están con el principal objetivo realmente de una revolución, no de hacer alarde por eso muchos le dieron mucho créditos a esta revolución, porque era una revolución que buscaba los intereses del pueblo, no ondear la bandera de la Unión Soviética o de Estados Unidos. Ya eso fue ya lo último, ya que se consolidaron después de una revolución, es cuando ya, como mencionaba, Fidel Castro ya anunció una bandera detrás de esta revolución que fue la URSS. Ok, otra cosa es de que, compañera, para darle la bienvenida de su llegada, ¿me podría apoyar con la primera parte? Y en inglés, por favor. La primera. Desde hace 50 hasta este punto. Hace 50 años, poco antes de la medianoche, el 16 de abril de 1961, unos 1.500 exiliados cubanos entrenados y financiados por la CIA iniciaron una malograda invasión a Cuba desde el mar por Bahía de Cochinos. Gracias. O sea, ya aquí estamos notando cómo la CIA ya está jugando, como les mencioné en un principio, ya está teniendo un papel importante. ¿Por qué? Porque está agarrando exiliados, está agarrando personal, que la CIA los está entrenando, ¿dónde? En las escuelas de las Américas, perdón. De ahí están saliendo. La CIA es la que le está rendiendo reportes, todo lo que está sucediendo en Cuba, en El Salvador, en todos esos lados. ¿Por qué? Porque la CIA está siendo patrocinada bajo la tierra, bajo la mesa, por Estados Unidos. Lo que pasa ahí en Bahía de Cochinos es que pues es una derrota para Estados Unidos. Empieza a formar este grupo guerrillero, ¿no? Lo empieza a apoyar, lo empieza a formar y lo empieza a pertrechar. Lo que pasa es que Estados Unidos cuando empieza a apoyar a los revolucionarios,
es muy notorio. Y entonces ordena unos bombardeos previos antes a la invasión de Bahía de Cochinos, y entonces el mundo le reclama a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos empieza a retirar su apoyo a los revolucionarios. Lo que los revolucionarios nunca pensaron es que Estados Unidos los fuera a abandonar. Al final los abandonó ahí, los arrestaron a todos, porque Estados Unidos ya le tenía un poquito de, no de temor, pero sí de que lo que fueran a decir internacionalmente, o las sanciones que pudiera atraer hacia su economía. Entonces los abandona. De ahí Estados Unidos ahora sí empieza contra Fidel Castro una persecución, ¿no? Antes del bloqueo de la guerra de los misiles, la crisis de los misiles. Empiezan ahora sí como de película a hacer 1001 planes para matar a Fidel Castro, de 1001 formas posibles, ¿no? Lo malo para Estados Unidos es que cada vez que no mata a Fidel Castro, o cada vez que no derroca a Fidel Castro se hace más hacia la URSS. Se supone que todo lo que están haciendo es para que Fidel Castro o regrese a la esfera estadounidense al capitalismo, o cuello, pues lo cambien. Pero en realidad, cuando no logran nada de esto, cada vez que fracasan, Fidel Castro pide más apoyo, lo hacen ahora sí una figura mediática más grande, tanto así que Camilo Cienfuegos y los demás, Che Guevara y Fidel Castro, van a pelear hasta África, y empiezan a armar ellos estas guerrillas latinoamericanas, se vuelven como la URSS en Europa, ¿no? El padre político de los pequeños partidos y de los pequeños movimientos en Latinoamérica, y Estados Unidos empieza a ver esta desestabilidad de su esfera política. Algo importante que tenemos que notar es de que, como decía, Cuba estaba siendo diariamente vigilada por los U-5, U-2, unos aviones especiales de Estados Unidos, que lo curioso de estos aviones que mencionaban en un video, que estos aviones al momento de pasar por Cuba tomaban más de 1000 fotos. ¿Qué hacían con eso? Llegaban a Estados Unidos, en las oficinas, a especialistas a revisar. Tenían es tanta la vigilancia que tienen con Fidel Castro, que esto prácticamente lo podemos resumir que es una herida en el orgullo de Estados Unidos, nada más. ¿Qué hace esto? Es lo mismo que Fulgencio Batista. Tanto como por parte de Estados Unidos como de Batista, tienen tan vigilada la zona que más o menos están viendo por dónde se están moviendo, y los tienen esperando ahí. Por eso los múltiples ¿cómo se dice? Emboscadas que sufrieron estos personajes. Bueno, el plan era derrocar a Fidel Castro y su revolución prácticamente. ¿Por qué? Porque era inaceptable para Estados Unidos, y no tanto por Estados Unidos, sino para los derechos humanos de los cubanos, acercarse al socialismo. ¿Por qué? Como mencionaba, tengo que acercarlo al capitalismo, tiene que ser capitalista, y si no puedo hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Por parte de la CIA y de la gobernatura de Batista, vamos a darle cuello a Fidel Castro y a sus seguidores. El proyecto se convirtió en una derrota humillante que arrojó a Cuba, como mencionaba, prácticamente. Fue tanta la victoria de Fidel Castro en esta bahía, en la bahía de Cochinos, que poco a poco eso era un impulso para irse acercando al comunismo, a los brazos de la Unión Soviética. Y prácticamente, como dice, esto fue una fractura en la relación entre Estados Unidos y Cuba, que hasta la actualidad todavía se sigue notando y apreciando eso. Es curioso ver cómo este personaje, antes de que se desembarcaran en la bahía, cómo era tanto el apoyo que tenían a Fidel Castro, que lo tenían como una persona, como el luchador revolucionario para su país, que mencionan que Gregorio Moreira era un granjero que tenía una casita, un cuartito ahí cerca donde se miraba todo la bahía.
Dice que cuando miró que se acercaban barcos, corriendo se iban a los soldados revolucionarios a mencionar que se estaban acercando una invasión, y esto en cierta parte se menciona cómo se moviliza, es tanto el apoyo que tienen a Fidel Castro y hacia el cambio, que inmediatamente en cuestión de segundos Fidel Castro ya estaba enterado de que se acercaba una invasión. Incluso, si no me equivoco, Fidel Castro estuvo en la misma, creo que mencionan que estuvo en la misma invasión. Lo que pasó ahí en Valle de Cochinos, lamentablemente para los contrarrevolucionarios, era que ya estaba Kennedy de presidente. Hubo unos bombardeos antes de Valle de Cochinos. 3 días antes de la invasión de Valle de Cochinos, se había ordenado un bombardeo con Estados Unidos. No sé qué pensaría en ese momento, disfrazó sus bombarderos con la bandera cubana, ¿no? Pero para no verse muy obvio no mandó los suficientes bombarderos, entonces no acabó con los objetivos que tenía que acabar, y eso alertó a Cuba. Lo que hizo Valentín es que cuando empezaron a ver el desembarco de Valle de Cochinos, fue todo el ejército cubano de la isla, porque pensaron que era una invasión al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces los pobres revolucionarios contrarrevolucionarios eran 1500, ¿no? Entonces los aplastaron totalmente, y aquí ya va a empezar este movimiento. Uso la palabra contrarrevolucionarios porque Estados Unidos va a empezar a formar estos movimientos que se llaman los contras. Empieza a formar grupos guerrilleros contra los guerrilleros, ¿no? Porque los guerrilleros estaban derrotando a las oligarquías, y va a empezar a cambiar el proceso de las dictaduras, ¿no? Se forma una revolución para derrocar una oligarquía, y si la revolución triunfa, Estados Unidos hace una contrarrevolución. Y entonces esa es la mecánica que empieza a manejar Estados Unidos en la Guerra Fría de Latinoamérica. Gracias. Ahorita también vamos con el tema de Cuba. Es el principal de la Guerra Fría, pero también vamos ahorita a usar este mapa para apreciar cómo que sigue adelante la crisis de los misiles, que es el acto más simbólico de la Guerra Fría en cuestión de Cuba. ¿Por qué? Porque estuvieron a, ¿qué será? A nada prácticamente de empezarse a tirar misiles de corto alcance nucleares, tanto hacia Estados Unidos como de Estados Unidos hacia México. Era casi el inicio de una tercera guerra mundial. Sí, prácticamente, o sea, era casi el detonante, estuvieron a nada prácticamente. Incluso, ahorita no sé si en el video se mencione, incluso Nikita Khrushchev va a ser otro personaje muy importante en esto, porque no sé, me estoy adelantando. Ahorita para acabarse la siguiente posibilidad, la crisis de los misiles va a ser un parteaguas en las relaciones de Estados Unidos y la URSS durante la Guerra Fría. Va a cambiar la mecánica. Si durante todo lo que hemos hablado en el curso hemos visto que se ha manejado una mecánica, una dualidad entre dos superpotencias, el capitalismo y el comunismo, después de la crisis de los misiles se va a empezar a ver que la URSS no es lo que decía ser, y se empieza a ver este debilitamiento de la mecánica soviética, ¿no? De aquí va a ser pues no un declive constante, pero sí ya no se va a mantener a la par, y si bien no cae el comunismo como tal, deja de crecer. Ya va a dejar de crecer la esfera comunista, porque va a haber cismas dentro del comunismo, como ya lo habíamos hablado antes. El mismo comunismo se va a partir en dos, en el comunismo chino y el comunismo ruso, y después Fidel Castro se va a desencantar un poco de la URSS y también los movimientos socialistas en América Latina. Ya ahorita la siguiente diapositiva va a ser sobre la crisis de los misiles. Vamos a tomar en cuenta el mapa porque es muy importante. Vamos a checar que esta zona, la línea negra o gris, va a ser el bloqueo naval que va a imponer Estados Unidos. Otra cosa, en lo que concierne a la crisis de los misiles, vamos a checar una táctica algo curiosa de la Unión Soviética. La primera va a ser que Nikita Khrushchev ordena a los capitanes de si no me equivoco, son
submarinos, perdón, son 4 submarinos los que mandan para equipados con misiles De mediano alcance. de mediano alcance, perdón, gracias, pero son nucleares, o sea, ¿por qué? Porque va a ser la primera ofensiva de la Unión Soviética en lo que llega de cargamento porque Primero se empezaron a construir las bases para los misiles, los hilos, las lanzaderas de los misiles. Entonces los misiles no se transportaban todavía. Lo que dice Valentín es que esos submarinos iban a ser la primera línea de protección para los cargueros que traían los misiles. Lo que nadie se sabía en ese momento era la reacción de Estados Unidos, ¿no? Las dos superpotencias siempre se estaban mintiendo entre sí. Entonces, ni Rusia le dijo que los cargueros eran cargueros y venían con el material para construir los hilos y los misiles, y ni Estados Unidos le dijo nunca a Rusia que, como dijo Valentín hace unos minutos, sobrevolaban los aviones todos los días tomando fotos de la isla. Entonces en algún momento ambos se dieron cuenta de que los dos mentían, ¿no? Sino que los habían descubierto con los misiles y los otros que eran misiles nucleares y que ya iba a empezar la guerra. no trae, este es el general. Ok, Nikita Khrushchev le ordena a los 4 submarinos que tienen 20 días para llegar y establecerse en una línea. Les da 20 días porque, como mencionaba ahorita, Nikita Khrushchev quiere una idea de una defensiva práctica, muy rígida y no sé, prácticamente como estableciendo un dominio. Es el macho alfa que quiere establecer un dominio y no dar un brazo a torcer, porque al momento que dé un brazo a torcer, el comunismo va a retroceder. Y incluso el gabinete de Nikita Khrushchev se sorprende porque tanta la agresividad que está mostrando que les dice tienen 20 días, y creo que en esos 20 días estos submarinos se meten en un huracán o en una tormenta, perdón, que causó un peligro. Imagínense, mencionaba en un video una tormenta que en un submarino con Bombas atómicas. Con bombas atómicas. Es como que el momento de que un movimiento brusco o algo que no se contemple, va a ser una explosión. ¿Y qué les dijeron? Al momento que pase eso, lo que el capitán va a quedar en las manos. Les dieron mucho poder aquí a los capitanes de decisión. ¿Por qué? En el momento que si vas a chocar con algo o va a haber un problema por la tormenta, va a quedar en tus manos, y la decisión está tirar la bomba, el misil hacia Estados Unidos o algo donde no sea tan fuerte el impacto. Lo que pasa, y todavía pasa hasta el día de hoy, los capitanes de submarino tienen decisión total sobre su barco. Entonces, la orden que tenían de Nikita Khrushchev es: si te topas con algo o algo te detiene, lanza todas las bombas. Así es, ¿por qué? Se acabó, finito. Preferible, estaba un como tipo eslogan, preferible que destruyas y que inicies prácticamente tal cual, que inicies una tercera guerra mundial, a que te maten a ti. A cada capitán les mencioné, era una idea que les metían. Me decía Sergio, los capitanes eran dueños de su barco, de su submarino, ellos decidían, incluso antes de zarpar, como la conexión creo que no era inmediata, tardaban sino horas que días, les decían: de aquí que nos comuniquemos contigo, que te digamos el sí, tíralos, va a quedar también en tus manos. Y miras que un avión de los Estados Unidos ataca Cuba o ataca cualquier submarino, porque incluso los submarinos se supone que estaban bajo el agua para no ser detectados, pero vaya sorpresa, llegan los aviones especiales de Estados Unidos a tomar más de 1000 fotos por todo el viaje que se aventaban, porque ya tenían una ruta por toda Cuba, y a revisar las fotos aparecían dónde estaban instalando los misiles, dónde estaban llegando las armas, dónde iban ya incluso detectaron bien, no se sabe cómo más o menos, pero los especialistas y los aviones detectaron dónde estaban los
4 submarinos y miraban que estaban en una línea ofensiva. La crisis de los misiles es importante, le digo, porque se empieza a ver más que nada, se notan más las mentiras de la URSS, ¿no? La crisis de los misiles se empieza porque cuando Estados Unidos queda dentro de la OTAN, que es las fuerzas aliadas para detener el comunismo, uno, por así decirlo, de los regalos que le hace Estados Unidos a Turquía, uno de los países que queda después de la Segunda Guerra Mundial, es que le instala lanzaderas de misiles igualitas a las de Cuba, ¿no? Pero todos los misiles apuntando a la URSS. Entonces estos misiles son misiles de largo alcance y alcanzan a un radio muy amplio de la URSS. Entonces lo que pasaba es que la URSS siempre había estado mintiendo, y si bien manejaba la propaganda de que tenía bombas atómicas y bombas de largo alcance, no las tenía para ese momento, solo tenía bombas atómicas de mediano alcance. Entonces el temor que tenía la URSS era de que siempre miramos en las películas de que aplastan el botón y salen los misiles desde la URSS, luego de los misiles de Estados Unidos. No, la URSS no podía hacer eso. Decía que podía, pero no podía. Entonces era muy importante tener las lanzaderas en Cuba, porque podía alcanzar Estados Unidos, y de hecho las lanzaderas en Cuba no alcanzaban la totalidad del territorio de Estados Unidos. Era una preocupación, esa preocupación era la que tenía Nikita Khrushchev de ser descubierto, ¿no? De ser descubierto de que sus misiles y sus bombas no eran tan poderosos como ellos decían que eran. Entonces, como lo dijo Valentín, su tecnología era detectable, sus misiles eran de mediano alcance, sus bombas atómicas no eran del mismo poder que las estadounidenses, pero pues querían tener ese poder disuasorio, ¿no? Otra de las cosas era, el propio Fidel Castro tiene una serie de documentales donde él comenta, es que esos misiles eran necesarios en Cuba para sostener el comunismo. Sin esos misiles no había comunismo, porque era todo lo que lo mantenía ligado a la Unión Soviética. Lamentablemente, pues para la URSS lo descubren poniendo los misiles, porque no alcanza a llegar los misiles, ¿no? Pero empieza esa tensión. Como mencionaba, como dos guerras de ideología, no tienes que, en el momento que des el brazo a torcer es muy peligroso, porque para ellos es un golpe es un retraso en el avance del comunismo, del capitalismo, viceversa. Como mencionaba Sergio, por eso la importancia de estos son del bloqueo naval, sus barcos. Por eso la importancia por eso les dieron un plazo de 20 días a esos submarinos para que pusieran una ofensiva, porque iba a ser la primera respuesta de la Unión Soviética ante Estados Unidos, haciendo recalcar, como mencionaba, el alcance que tenían. Pero uno de esos barcos, el alcance principal que tenía, Washington, porque uno de esos submarinos, tenían en la mira ya Washington, era la distancia alcanzada para lanzarlo hacia ese lugar. Pues como vemos, en 1962 aviones espías norteamericanos, el U-2, detectaron la construcción de rampas de misiles y la presencia de tropas soviéticas. O sea, Cuba estaba siendo tan vigilada y la tecnología de Estados Unidos estaba siendo se miraba superior ya en ese momento, en cuestiones también de estrategia. Kennedy toma una medida de gran dureza, menciona la palabra, es muy curiosa la palabra, establece una cuarentena defensiva, es decir, un bloqueo a la isla, como ya vimos en la imagen anterior, prácticamente tal cual. El bloqueo este bloqueo también fungía como, se podría decir, como una revisión, como una especie de aduana, podríamos decir. También tenemos que tomar en cuenta, porque al momento de que llegaban cargamentos, porque no se crean, también mientras estaban dialogando estas dos potencias, ¿cómo se dice? La Unión Soviética estaba mandando barcos hacia Cuba, porque como indignación, no como indignación, pero como bloqueo, Estados Unidos ya no estaba comerciando con Cuba. ¿Qué hacía Fidel Castro? Okay, porque ya se estaban acercando a la Unión Soviética. ¿Y qué hacían? Nikita Khrushchev acepta negociar con Fidel Castro en cuanto a cuestiones del azúcar, y que
también la Unión Soviética iba a estar negociando el petróleo con Cuba también. Prácticamente lo malo pues, del bloqueo para la URSS es que lo obliga a mantener económicamente a la isla de Cuba. A comprar todos los productos cubanos para que Cuba pueda obtener la economía suficiente para que siga funcionando. Y lo malo para Estados Unidos es que en algún momento llegaron a haber 73,000 rusos en la isla, ¿no? Todos podemos decirlo de grado técnico, no crean que llevaban soldados. Pues alguien tenía que instalar lanzaderas, ¿no? No iban a ser los cubanos que estaban en los cañaverales. De hecho, hasta el día de hoy hay mucha descendencia rusa en Cuba, ¿no? Y lo que hace esta crisis después les digo, se da este encontronazo, Estados Unidos empieza a presionar y Fidel Castro va a tener una pequeña desilusión con la URSS porque todo se empieza a arreglar en una esfera más alta, ¿no? Empiezan Khrushchev y Kennedy a hablar, a dialogar y dejan de pelar a Fidel Castro, se arreglan por fuera. Deciden Nikita Khrushchev y Kennedy ambos retirar sus lanzaderas, pero el que queda dañado es Cuba porque el bloqueo se hace permanente. Hasta el día de hoy existe el bloqueo, ¿no? Cuba no puede comerciar con nadie a menos que Estados Unidos se lo deje. Otra cosa es lo que sucede con Nikita Khrushchev al momento de, Nikita Khrushchev está con una actitud prepotente, intimidadora, de dar el primer paso en esta guerra por medio de países títeres. ¿Qué hace? Al momento de, como mencionaba, se ignora a Fidel Castro y empieza un diálogo entre las dos potencias porque Fidel Castro llanamente es un títere nada más, es consecuencia de qué o en cuestiones de la guerra. ¿Qué pasa? Al momento de llegar a Nikita Khrushchev le cuesta el puesto. Esas son las dos grandes consecuencias, como les digo, se empieza a ver que la URSS está muy débil o ya no es ideológicamente lo que era para este momento, porque la crisis de los misiles le cuesta el puesto a Nikita Khrushchev y aparte se crea la línea roja del teléfono, ya como saben las películas que hay el teléfono rojo con la línea directa hacia la URSS, para resolver, como dijo Valentín hace unos momentos, estos problemas que tardaban días la comunicación. No era como ahora que le mando un texto o le digo o le comento, tardaba tanto la comunicación que se tuvo que instalar una línea directa entre el Kremlin y Washington para poder solucionar cuestiones rápidas como esta, porque si bien no solo había los comandantes de submarinos rusos que tenían bombas atómicas, Estados Unidos desde el final de la guerra, lo vimos cuando nos lo comentó la compañera que vino de la sesión pasada. Estados Unidos tenía unos vuelos disuasorios. Estados Unidos nunca dejó de hacer volar a sus bombarderos por todo el mundo cargados de bombas atómicas. De repente, si tú estabas en contra de Estados Unidos, empezaban a volar los bombarderos con las bombas atómicas y te decían, es que es un ejercicio. Durante este bloqueo que tenía y estos diálogos que tenían el Kremlin con Estados Unidos hizo un desembarco masivo en una isla caribeña, ahora sí masivo como en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y los hacía a un lado de la isla de Cuba, ahí en las Bahamas, para que Cuba viera que Estados Unidos tenía el poder de invadirlo cuando él quisiera, ¿no? Pero después de esto se empieza a ver el debilitamiento de la URSS, porque le cambian de presidente general del partido, y como dijo Valentín, Nikita Khrushchev todo el tiempo tuvo una actitud belicosa hacia Estados Unidos y al final fue el primero que se dio, ¿no? Cuando ya era la hora de los problemas reales fue el que dijo, no, sabes que retírense, hay que retirarnos, hay que llevar una política de no agresión hacia Estados Unidos, y pues le costó el puesto decir eso. Pero lo curioso para tomar en cuenta es de que al momento que Nikita Khrushchev tenía esa actitud de vamos a dar el primer paso, increíblemente tuvo la aceptación de todo su gabinete sin oponerse tanto, más que nada directo, y al momento de retractarse es como que ¿qué pasa contigo? Estás dando el primer paso, quieres iniciar la guerra prácticamente, pero ahora te estás retractando, ahora no quieres tirar los misiles, no quieres iniciar o dar el primer paso, está como que muy contradictorio. Ahorita vamos a empezar les voy a poner un video de lo que está pasando en Nicaragua. Va